Y estábamos, como les anticipaba, con Nico, entrevistando ahora a Toti Flores. Buenas noches, Toti. Buenas noches, ¿cómo va? Ustedes lo conocen, es un dirigente social, diríamos atípico para lo que es la tradición populista, clientelar de la Argentina, es un cooperativista, mira la vida social, la vida de los más vulnerables desde otro ángulo que el ángulo habitual, milita en política, está en la coalición cívica, fundó la cooperativa La Juanita, fue diputado nacional y ahora le transmite, creemos nosotros, al gobierno, por lo que vimos en los diarios, una parte de la pantalla que tal vez el gobierno no ve, que es cómo están las cosas entre los que menos tienen. Sí, bueno, siempre ha sido hoy ya una misión para mí poder conversar sobre las cuestiones que pasan los que más sufren, digamos, esos que transitan la vida y son olvidados muchas veces para la política, salvo en el momento de las elecciones, donde ahí sí se los busca para el voto. Y tuve la oportunidad el fin de semana de estar conversando con el presidente sobre esta cuestión y fue muy interesante, no solamente yo, sino había otros líderes sociales, también estaba Agustín Salvia del Observatorio de la UCA, y a mí me sorprendió la propia conversación, digamos, ¿no? Porque cada uno de nosotros le pudimos decir al presidente lo que pensábamos y nos escuchó. Es decir, bueno, en el caso de Agustín Salvia le dijo lo que los números del observatorio le daba y nadie se escandalizó. También le dijo de que había un aumento de la pobreza luego de asumir el gobierno de Mauricio Macri. Y nadie le dijo que esas cifras eran erradas, todo lo contrario. La pregunta permanente era, bueno, ¿cómo hacemos para salir de esta situación? Del presidente a mí me impactó esto de que estaba muy preocupado cómo salir de la situación. Yo tuve la oportunidad de decirle lo que me parecía, venía de hacer declaraciones semanas anteriores muy duras con relación a lo que yo considero un brutal ajuste de tarifa que impacta en los sectores más pobres, pero también un aumento de la inflación que impacta sobre la cuestión central que tienen los pobres, que es alimentarse, es decir, que va generando la posibilidad de que muchas de las personas que estaban viviendo más o menos terminen yendo a la indigencia y a una vida indigna. Así que se lo pudimos decir con claridad y eso a mí me impactó mucho porque es evidente que estamos en una nueva situación. ¿Y qué respuesta recibiste? Nos gustaría que nos cuentes cómo ves vos que ve el gobierno este problema. Macri y su equipo social. Y te agregaría una cosa más, Toti. El gobierno tiene una idea macroeconómica de hacia dónde va y ve probablemente esto como un periodo de transición. ¿Vos ves en el campo, en la calle, todos los días, que hay un programa de contingencia para estos meses de transición? ¿Hay algo que se esté haciendo y qué se debería hacer? Bien, lo primero es que ha habido medidas que tienen que ver con la contención de los sectores más pobres, medidas que, como el aumento de la asignación por hijo, algunos plus para la Argentina Trabaja, los programas de contención social, todos continúan, algunos se están replanteando para hacerlo más eficiente y todo eso. El tema es que no es bien comunicado y acá me parece que es un tema central. Yo se lo planteé también con claridad esto y él me respondió que no quería hacer lo mismo que Cristina, que utilizaba la cadena nacional para de alguna manera generar expectativas que después no se cumplían, no quería hacer eso, que a mí me parecía bien, pero yo le digo un poco, después entrado en una conversación muy amable, le digo, pero hágalo después de 3 meses más o menos. Hoy se necesita que el gobierno diga qué va a ser como un programa, digamos, ¿no? La otra cuestión que también me pareció interesante es su preocupación de cómo frena la inflación, sabiendo que es el tema que más impacta en los pobres. Quedó en que iba a ver cómo se revertía esto y un plan de contingencia que estaba centrado en la obra pública y tenía mucho interés en saber por qué la obra pública, el trabajo en la construcción no impactaba tanto como hacía algunas décadas pasadas. Nosotros le dijimos, estaba también Daniel Cerezo, que trabaja en la Villa La Cava, que en estos sectores hoy vulnerados el trabajo ya no es un valor
y que compite la posibilidad de tener un salario con muchas otras actividades no lícitas, digamos, ¿no? Donde vos tenés que decir, bueno, ¿y cuál es el elemento decente social, digamos, ¿no? Bien. El tema de tener un trabajo que no tenga una buena paga y que encima el joven, por ejemplo, que vio a su padre albañil que de pronto se quedó sin trabajo y tuvo que salir a pedir en las calles planes sociales, es una cosa que no genera expectativa. ¿Qué es lo que genera expectativa? El delito, es decir, el ser puntero de la droga, el meterte en una bandita y empezar a afanar, eso, o empezar a trabajar también para los punteros, ya sean de la política o del delito, es decir, la organización del barrio, de pronto... ¿Ese fenómeno de hace cuántos años data, Toti? Esto viene desde hace mucho tiempo, pero que se ha profundizado los últimos 6 o 7 años con la penetración del tema de la droga de manera escandalosa. Digo, ya en los barrios, el tema de que estén los pibes dándose con el Paco en una esquina no es novedad, es decir, y vos tratás de evitarlo, digamos, ¿no? El peaje que te cobran para pasar cuando venís de trabajar o salís a trabajar, entonces, ¿cómo lo evitás? Yéndote por otro lado, pero eso ya no se compite por ese lugar, por ese territorio. En los últimos 6 o 7 años, yo creo que esto se ha vuelto escandaloso ya. Esto no se puede combatir porque encima hay un poder parainstitucional que se desarrolla, digamos, ¿no? Que es, vos denunciás esto a la policía, pero como también tienen protección de la policía, el narco, no los pibes, ¿no? El narco, y bueno, te vienen y te levantan a vos. Eso es muy común en las barriadas. Y tenés que competir con esto también, la posibilidad de darle esperanza de que mejore su calidad de vida, digamos, ¿no? Entonces el tema de la construcción no es apetecible para los jóvenes fundamentalmente, hay que pensar en otras cosas. También eso lo tomó y planteó la posibilidad de hacer pasantía, que se están haciendo, algunos programas del Ministerio de Trabajo tienen, hacer pasantía con las empresas, de cómo activaba esas ganas de los jóvenes de generar posibilidades de ascenso social. El gobierno tiene la idea, seguramente habrán hablado de esto, de producir una rebaja en el IVA para la canasta familiar de los que tienen jubilación mínima y los que reciben la asignación universal. Sí, eso también. ¿Cómo lo ves vos ese programa? Bueno, a mí me parece que tiene mucho impacto fundamentalmente simbólico, que es que el gobierno está preocupado por los pobres, digamos, ¿no? Porque hay que romper este mito de que el gobierno de Macri solamente viene a darle ventaja a los ricos. Entonces, si hay una batería de medidas, yo creo que no tiene mucho impacto concreto en el bolsillo, porque muchos alimentos ya tienen rebaja en el IVA, pero que va a ser muy importante, digamos, a la hora de que vos puedas contenerte también, y ese es uno de los problemas que más preocupación tenía, digamos, ¿no? ¿Qué hacer con la economía informal, donde son los más indefensos? Bueno, ahí se planteó la necesidad de dar mucha importancia al emprendedurismo, cuestión que nosotros le planteamos que a lo mejor debería enseñarse en las escuelas. Estaba el ministro de Educación también, porque era muy interesante respuesta de distintos ángulos, digamos, ¿no? Donde ahí nos planteó que inclusive había tenido algunos juicios porque enseñar emprendedurismo en las escuelas era como darle un sesgo ideológico procapitalista, qué sé yo. Creo que el mismo tema que tiene cuando vos hablas de que hay que enseñar cooperativismo también en las escuelas. ¿Cuál digamos, es el ¿no? problema? Y que es como que se quiere educar para una determinada ideología y el alumno no tiene libertad, digamos, ¿no? Un poco se planteaba como un problema. Yo no lo veo como un problema, yo creo todo lo contrario, que hay que enseñar en las escuelas la posibilidad de tener empresa y que vos seas un emprendedor y pueda tener herramientas para que sea eficiente, y hay que enseñar también cooperativismo, digo, ¿no? Como dos formas ideológicas, se podría decir, de construir riqueza en el país, que no son incompatibles. Hoy hay empresas cooperativas que tienen alta rentabilidad y hay empresas capitalistas que parecen cooperativas. Yo siempre digo, los pools de siembra, por ejemplo, la asociación, el asociativismo tiene enorme valor que permite crear riqueza. Bueno, creo que es un debate interesante para ver cómo la Argentina sale. Yo me vine muy entusiasmado con la preocupación del presidente, porque creía que no tenía esa preocupación.
y también de la forma. No nos bajó línea, no nos dijo lo que teníamos que hacer. ¿Quedaron en seguir viéndose o fue solo una reunión? Quedamos en seguir viéndonos y que también con otros actores de la sociedad para ir generando la posibilidad de ver qué es lo que podemos hacer. Y yo me quedé con un compromiso para mí mismo, digo, como parte de mi misión, que es poder decirle a la sociedad que este gobierno está preocupado por lo que le pasa a los pobres. Esa es la sensación que yo tuve. Mire que he transitado muchos lugares, digo, ¿no? Y uno ya intuitivamente sabe si el otro lo está macaneando, ¿no? Mi intuición es que está muy preocupado, tanto que en algún momento dice, estoy casi no duermo pensando en cómo bajar la inflación, que me parece que es el gran flagelo que hoy tienen los argentinos y que impacta en los sectores más pobres. Y también el tema de que si baja la inflación pueden venir las inversiones, porque también se plantea ahí la posibilidad de un contexto de violencia, parecía el 2001 a los 90, cuestión que no es tan hoy objetivamente planteado, pero que pueden ir en poco tiempo si no hay una política de contención de los sectores más pobres, ¿no? Vos en los barrios, en la cooperativa, ¿vos qué mirada pensás que tiene la gente del presidente Macri? ¿La misma que vos o distinta? Mira, hay como dos sectores, digamos, ¿no? Uno muy activo, que dice que Macri va a gobernar para los ricos, que eso es parte del neoliberalismo, muy ideologizado. Y otro, una mayoría silenciosa, que está con enormes expectativas de que esto puede ser un cambio, que fue ninguneada por la administración anterior, por el kirchnerismo, que lo ha tratado mal, que lo ha utilizado. Esa es una mayoría silenciosa, que no lo defiende, pero que tampoco sale y lo ataca. Y yo creo que sobre eso es lo que hay que trabajar. Yo le decía, también esto fue planteado, que se necesitaba funcionarios que comunicaran lo que se estaba haciendo, lo que se pensaba hacer como proyecto, y que sea verdad, digamos, ¿no? Lo que se pensaba hacer, que no sean tan fríos, que no están rindiendo un examen en Harvard, sino que tienen que hacer política y convencernos a nosotros que están haciendo las cosas que se deben hacer. Yo creo que, ¿para qué? Para impactar sobre esa mayoría silenciosa y darle una esperanza, porque lo peor que le puede pasar al pobre es hacerle perder la esperanza. Y yo creo que sobre eso se trabaja en la erosión de la gobernabilidad del gobierno de Cambiemos. Y si se trabaja sobre eso y en algunos meses no se solucionan los problemas, vamos a terminar en la vieja cultura del roban pero hacen, y que los únicos que pueden gobernar son aquellos que transan con el Partido Justicialista. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que evitar para realmente darle una salida al gobierno de Cambiemos, que yo tengo mucha esperanza que puede venir las inversiones, pero tiene que haber una tranquilidad social y tiene que trabajar sobre el tema de la inflación. Yo creo que tengo un amigo que tiene una comunidad de negocio, que le dan guita, invierten y él le da dividendo. Y yo digo, ¿cómo hace que viene la gente? Y dice, ¿por qué me tiene confianza? Y armamos esta comunidad de negocio, Daniel Biglione. Y él me decía, ustedes son la diagonal entre el capitalismo eficiente y la justicia social. Eso me repitió varias veces en charla que tuvimos, así. Muy interesante. Y yo pensaba, ¿qué es lo que es esa diagonal, digamos, no? Y tiene que ver con la confianza. Nosotros generamos confianza en esta idea de integración social, no importa de dónde venga, lo importante que sea para el bien común, va generando confianza. Y yo creo que eso es lo que achica el problema de que el capitalismo eficiente no sea un capitalismo salvaje, es tener confianza en que hay otro sector de la sociedad que puede generar riqueza, y a partir de ahí me parece que empezamos a pensar en una Argentina distinta. Pero hay que restablecer la confianza, y fundamentalmente no la confianza solamente en los hombres, sino en las instituciones. Yo decía, mi pasado de piquetero en los 90 y el 2001, estuvimos en la calle, era interesante tirar gobiernos y toda esa historia, pero fue el momento en que más perdimos los pobres. Toti, y eso muchísimas fue una experiencia gracias. Increíble. Gracias a ustedes. Muchas gracias, nos vemos pronto.